Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. La pregunta que le formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular es ¿qué instrucciones y cuándo se han dado a las brigadas de investigación de incendios forestales del Principado de Asturias por la gerencia del SEPA en relación con la averiguación y esclarecimiento de los últimos incendios forestales? Gracias. El Consejo de Gobierno tiene la palabra. Sí, presidente, señoría, las brigadas de investigación de incendios forestales no recibieron instrucción alguna de la gerencia del SEPA para iniciar la investigación de incendios forestales, ni del episodio reciente ni de cualquier otro. Lo que sí reciben es una asignación de los incendios a investigar. Por lo tanto, le pediría que me precisara la pregunta y yo se la contestaré con todo detalle. Gracias. Señor Alonso tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, no me imaginaba que iba a ser la respuesta. Tengo que decírselo, porque si tengo que decirle yo qué acciones son las que tiene que impulsar la gerencia del SEPA, pues bueno, me parece que aclararle a la pregunta es bastante sencillo. ¿Qué objetivos o qué focos o qué incendios tuvieron que investigar? ¿Cuándo? ¿Qué día? Entre los días 12 y 19 del pasado mes de octubre se cursaron esas órdenes, esas instrucciones, esas aclaraciones, califícalas como lo tenga bien. Y, bueno, en relación con el apartado anterior y respecto a que tanto la consejera como usted en el pasado pleno ya tuvieron ocasión de comentar el alcance de los incendios, en su caso era por el resarcimiento del daño y la evaluación de los daños ocasionados, en el caso de la consejera de Desarrollo Rural era por la prevención. Pues mire, en relación con esta situación y dada su respuesta anterior a mi compañero, pues mire, señor consejero, planes ustedes tienen bastantes, por lo que parece, pero luego resulta que la dotación presupuestaria que se dedica en cada ejercicio a la prevención, al menos en este año y hasta el 30 de junio, el gasto comprometido por parte de la consejera, de su compañera, la consejera de Desarrollo Rural, era cero en esa materia de prevención. Bueno, esto como forma de introducción del asunto, sobre todo después de su respuesta, la que acabamos de escuchar. Pero la pregunta, señor consejero, es bastante sencilla. Y es bastante sencilla porque las brigadas de investigación de incendios tienen un cometido, esa investigación, un objetivo. Ese objetivo es, a nuestro juicio, fundamental porque es lo más importante, determinar quiénes fueron los autores y las circunstancias en las que se produjeron esos hechos. Y parece ser que durante este último año, desde la gerencia, no solo se asignan a las brigadas de investigación los focos o las acciones que tienen que llevar a cabo, sino que también, pues parece ser, señor consejero, se filtra o se autoriza o se solicita, o tienen que solicitarlo desde esas brigadas, cualquier actuación tienen que tener conocimiento previo por parte de la gerencia. A nosotros eso nos parece que es un obstáculo al desarrollo ordinario de las labores de investigación, que le digo, y creo que es algo asumido por todos, son la tarea más importante, porque al final lo más importante es perseguir a los autores, y los autores, y todos creo que estaremos de acuerdo, son precisamente personas, porque hay un consenso bastante unánime en que detrás del origen del fuego siempre está la mano del hombre. Pero también hay otro consenso, y el otro consenso es que cuanto más rápida sea el inicio de la investigación, mejores condiciones de éxito puede tener. ¿Y por qué? Pues por algo tan sencillo como que es más difícil que desaparezcan los posibles indicios o los posibles indicadores de ese origen. Por eso, señor consejero, lo que nosotros no entendemos es que no exista la posibilidad, como ocurría hasta este mismo año, de que las brigadas puedan hacer su trabajo de forma autónoma e independiente, ordenada, por supuesto, pero igual que lo vinieron haciendo hasta ahora, para poder iniciar con prontitud esas investigaciones y darle traslado al Ministerio Fiscal, que es la forma de trabajo que se venía realizando. No entendemos por qué hay que cambiar un sistema que, en principio, parece que tenía coordinación y que tenía ya un reconocido trabajo, porque usted sabe que esas brigadas de investigación tienen un reconocido trabajo y una reconocida experiencia. Dicho todo esto, señor consejero, nos parece que limitar el objetivo
determinar qué foco hay que investigar, pretender limitar también en el tiempo o demorar en el tiempo, igual que establecer cauces o limitaciones o condicionantes respecto a comunicaciones entre otros organismos o con otros sujetos implicados, supone una traba para ese trabajo, o al menos una pérdida de agilidad. Pérdida de agilidad que al final va a ir en detrimento del éxito de la investigación. Y nosotros creemos que eso no beneficia en nada a Asturias. Y mire, señor consejero, me parece que ustedes están aplicando en la gerencia y desde la gerencia a estas brigadas de investigación el mismo criterio que a ustedes les vienen aplicando últimamente, que no es otro que la tutela. Están ustedes tan acostumbrados últimamente a que les tutelen que también pretenden tutelar desde la gerencia a estas brigadas de investigación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Alonso.